Pasamos ahora a la región precordial. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de la inspección y la palpación? Bueno, en la inspección y palpación de la región precordial se pueden obtener datos de interés. Como hemos visto en el fascículo, hay latidos universales en el tórax que tienen correspondencia con agrandamientos cardíacos. Por ejemplo, agrandamiento ventricular derecho, agrandamiento ventricular izquierdo, dilatación aneurismática de la aorta, etc. Pero sin duda, lo que tiene realmente una importancia semiológica extraordinaria es el reconocimiento del choque de la punta o latido apexiano. En condiciones normales, el mismo se proyecta en la línea medio-clavicular y a la altura del quinto espacio intercostal que corresponde en el hombre a la mamila. Entonces, a mano llena uno palpa el precordio y cuando individualiza el latido, intenta con los pulpejos de los dedos reconocer las características de este latido. Este choque de la punta tiene forma, extensión y duración variable en hipertrofias y dilataciones del ventrículo izquierdo. Y tiene también muchísimo significado y correlación con los agrandamientos ventriculares. Como vemos en el esquema que mostramos acá, el choque de la punta, ubicado en condiciones normales a nivel de la línea medio clavicular y en el quinto espacio intercostal, cuando hay una hipertrofia ventricular derecha, desciende fundamentalmente, y cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, desciende, pero sobre todo se lateraliza hacia la izquierda. Es decir, que la palpación del choque de la punta permite presuponer cuál es la cámara cardíaca que está agrandada. Por otro lado, en la insuficiencia aórtica, el choque de la punta, que en condiciones normales abarca un solo espacio intercostal, acá es fácilmente reconocible por el pulpejo de estos dos dedos, en una dilatación del ventrículo izquierdo, como ocurre en la insuficiencia aórtica, además de desplazarse hacia abajo y hacia afuera, ocupa más de dos espacios intercostales, es decir, está extendido. En la estrechez aórtica, por el contrario, uno puede reconocer también que está desplazado hacia afuera y descendido, pero lo que ocurre en ese ventrículo fundamentalmente es la hipertrofia, y el choque de la punta o latido apexiano es fuerte, es intenso, y eso puede también reconocerse con los dedos. La evaluación de los agrandamientos e hipertrofias del ventrículo derecho se reconocen fundamentalmente a través de la maniobra descrita por Dressler, del puño o talón de la mano de Dressler. Colocando en la base del apéndice sifoides y con el puño elevado hacia la izquierda, uno puede ver cómo, frente a una hipertrofia del ventrículo derecho, se produce la impulsión del talón de la mano. ¿Y cuál es la importancia clínica de la palpación de un primer ruido intenso? El primer ruido intenso es muy característico de la estrechez mitral. Tan característico y tan intenso es que llega a ser palpable. La estrechez mitral no provoca agrandamiento ventricular, por lo tanto, el choque de la punta está en posición normal, si es que se palpa. Pero lo que el médico palpa fundamentalmente en la estrechez mitral es el cierre de la válvula mitral que genera el primer ruido intenso, es decir, es una condición del primer ruido cardíaco intenso a la ocultación y palpable. ¿Nos podría mostrar, doctor, la técnica de la palpación de los frémitos? Bueno, los frémitos se exploran de la misma manera, con la palma de la mano, recorriendo todo el precordio, y lo fundamental que debemos saber es que el frémito es la expresión palpatoria de turbulencia sanguínea que en la ocultación se percibe como un soplo cardíaco. Es decir, que los frémitos, uno puede palpar frémitos en la punta, por ejemplo en la insuficiencia mitral o en la estrechez mitral, frémitos en la base del esternón, en la parte inferior del esternón, en insuficiencia tricuspidia, frémitos en el segundo espacio intercostal, a izquierda y a derecha por estrechez aórtica o estrechez pulmonar, que son los soplos que
por su intensidad y por ser soplos rudos, generan esa sensación táctil del ronroneo de un gato que se llama frémito. ¿Tiene valor la percusión cardíaca? Bueno, en el momento actual el valor de la percusión del corazón es realmente muy limitado. ¿Podemos ver ahora las áreas de ocultación cardíaca? Bueno, cómo no, las áreas de ocultación cardíaca son las siguientes: área aórtica, área pulmonar, área tricuspidia, área mitral y mesocardio. Si individualizamos el ángulo de Lewis, formado por la unión del cuerpo con el mango del esternón, lateral al mismo encontramos el segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal, a la derecha del esternón, es el área aórtica de auscultación. En el mismo segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón, es el área pulmonar. En la base del apéndice sifoides es el área, y ligeramente lateralizado hacia la izquierda, es el área tricuspidia, y en la región mamilar o del choque de la punta es el área mitral. Además, en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo se encuentra el llamado foco aórtico accesorio, y en cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo se encuentra la región del mesocardio. Por lo tanto, la auscultación cardíaca debe ser hecha en todas sus áreas con el estetoscopio, área aórtica, área pulmonar, tricuspidia, mitral, foco o área aórtico accesorio y mesocardio. La importancia de las áreas de auscultación es que, por ejemplo, un segundo ruido intenso, fundamentalmente auscultable, en el segundo espacio intercostal a la izquierda, a la derecha del esternón, nos habla de hipertensión arterial. Si en cambio el segundo ruido intenso se oculta preferentemente en el segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón, nos sugiere o nos habla de hipertensión pulmonar. El primer ruido intenso de la estrechez mitral se oculta mejor en el área mitral que en cualquier otra región del corazón. Es muy importante también las áreas de ocultación para la propagación de los soplos, como vamos a ver después. Por ejemplo, el soplo de la insuficiencia aórtica, que es un soplo de regurgitación, que es diastólico, se propaga hacia la punta. Y a veces se oculta mejor en la zona de propagación, área aórtica accesoria, que en la propia área aórtica. Por el contrario, el soplo de la estrechez aórtica se oculta más intenso en el área aórtica y se propaga hacia el cuello siguiendo la turbulencia de la sangre. ¿Qué se oculta en condiciones normales, doctor? En condiciones normales se ocultan dos ruidos cardíacos y dos silencios. El primer ruido cardíaco, provocado fundamentalmente por el cierre de la tricúspide y de la mitral, por eso se lo registra como M1T1, M de mitral, T de tricuspidio y 1 de primero, y el segundo ruido cardíaco provocado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, por eso se lo grafica como A2P2, A aórtica, P pulmonar, 2 de segundo ruido. Como está en el gráfico, entre el primer ruido, que está aquí señalado, y el segundo, ocurre la sístole, y hay silencio ocultatorio, por eso se lo llama pequeño silencio. Entre el segundo y el primero se produce la diástole y también hay silencio ocultatorio, y por eso se habla de gran silencio. Como ustedes ven, el primer ruido coincide con la R del electrocardiograma. Acá se han cerrado la tricúspide y la mitral, se produce la sístole y la onda de pulso, se cierran después de la repolarización, terminación de la onda T,
las válvulas aórtica y pulmonar, se genera el segundo ruido, se produce el llenado ventricular hasta que vuelve a cerrarse las aurículos ventriculares y aparece nuevamente el primer ruido. Escuchen la grabación los dos ruidos cardíacos y el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido con la inspiración. Dado que ello se debe al retraso del componente pulmonar de este ruido, se lo oculta mejor en el segundo y en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón. Recuerde las áreas de ocultación esquematizadas en el fascículo. Los llamados ruidos adventicios son los chasquidos de apertura valvular y los clics sistólicos de eyección. Doctor, ¿qué es un soplo cardíaco? ¿Dónde se ocultan y cómo se propagan? Bueno, el soplo cardíaco es la expresión auscultatoria de la turbulencia sanguínea provocada por la pérdida del flujo laminar. Si acá vemos, por ejemplo, en este esquema, que hay flujo laminar, la sangre llega a una zona de estrechez, como tiene que adaptarse a mayor velocidad para pasar por la estrechez, se genera turbulencia y esto se oculta como un soplo y se palpa como un frémito. Lo mismo ocurre cuando la sangre atraviesa de una cámara de pequeño diámetro a una de mayor diámetro, o incluso a la de pequeño diámetro se le ha agregado una estrechez valvular. Por ejemplo, este sería el caso de la estrechez aórtica con dilatación supraestenótica de la aorta. En cuanto al sentido o al valor semiológico de la propagación de los soplos, este es un dato semiológico de muchísima importancia, porque permiten individualizar su origen, porque se propagan en sentido de la turbulencia. Por ejemplo, un soplo sistólico que se oculta en el área aórtica y que se propaga a cuello, sin duda corresponde a una estrechez aórtica, porque el sentido de la turbulencia es aorta, tronco brachiocefálico, carótida izquierda y finalmente ambas arterias carótidas. Por ejemplo, en el soplo diastólico precoz de la insuficiencia aórtica, el jet de sangre durante la diástole, porque es un soplo diastólico, se propaga hacia la punta. Y entonces, por eso es que si bien se oculta en el área aórtica, se lo oculta también y con mayor intensidad en el foco aórtico accesorio y va perdiendo intensidad en el área mitral, que es el sentido de propagación. Los soplos de insuficiencia mitral, siendo la aurícula una cámara izquierda y posterior, el soplo de la insuficiencia mitral se propaga característicamente hacia la axila. Hemos grabado para su ilustración en la primera parte de la cinta el soplo mesodiastólico de la estrechez mitral y en la segunda el soplo holosistólico de la insuficiencia mitral. En la grabación se oculta además el tercer ruido cardíaco provocado por el llenado ventricular. Recuerde que en la insuficiencia mitral se produce una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y que el mecanismo adaptativo a la misma es la dilatación ventricular. En la estrechez mitral se oculta además un soplo presistólico llamado refuerzo presistólico que sigue al soplo de llenado y que es provocado por la sístole auricular.
Escuche en la grabación el soplo presistólico aislado. Ahora el soplo mesodiastólico con el refuerzo presistólico en un paciente con taquicardia. A continuación, hemos grabado los cambios que se observan en esta valvulopatía cuando se ausculta en decúbito dorsal y en posición de payón, que permite registrar mejor los hallazgos en la estrechez mitral.